ba-da-da, ba-da-da-da-da. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Comentarios aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy para dar cuenta de un proceso eleccionario en Chile, la elección presidencial, la segunda vuelta de la elección presidencial para definir al presidente de este país sudamericano, entre dos candidatos, el ultraderechista José Antonio Kast y el representante de la Prodignidad, el socialdemócrata Gabriel Boric. Una elección que ya nos entregó su ganador, el candidato de la Prodignidad. Gabriel Boric ganó por un amplio margen, en una elección que contó con una participación que superó el 50% y donde fallamos todos, empresas encuestadoras, analistas y otros, en materia de dar con el porcentaje que obtendría el candidato ganador. Nadie le apuntó a la cifra final. 12 puntos de diferencia, 1 millón de votos. La abstención sigue siendo un elemento importante, sigue siendo alta, mostrando la desafección de buena parte de la población en materia de elecciones, sean comunales, sean desde el punto de vista parlamentario o presidencial. Una elección que se definió en función de 1 millón de votos más que entraron al ruedo electoral. Una elección donde se impusieron las líneas oportunistas, algunos le llaman pragmatismo político, ¿no?, de las ofertas centristas como anzuelo, superando por tanto aquellas opiniones más de ultraderecha y aquellas opiniones más de izquierda para tratar de situarse en el confort que significa la medianía, el centrismo, donde además quedó demostrado que las campañas del terror ya no surten el efecto de antaño. Esas campañas del terror definidas, por ejemplo, que Chile, si ganaba Boric, va a ser una Chilezuela, ¿no? El temor atávico al comunismo. ¿Cómo puede ser que a Prodignidad tenga en su interior al Partido Comunista, cuando el Partido Comunista ha sido el partido más democrático que ha tenido la política chilena? El Partido Comunista no ha participado de golpes de Estado. El Partido Comunista ha sido fiel cuando ha sido parte del gobierno, en los gobiernos del Frente Popular, en el gobierno de Salvador Allende y en el gobierno de Michelle Bachelet en su segunda etapa. Ha quedado que son sandeces propias de la ultraderecha, propios de los medios de desinformación, pero también del centro político chileno y de esta izquierda livianita que suele sumarse con entusiasmo a las políticas contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿no? Esta izquierda que calla obsequiosamente, porque la ultraderecha lo hace, ¿no? Pero esta izquierda que calla obsequiosamente y en forma cómplice cuando hay que condenar las políticas imperiales de Estados Unidos, los crímenes del sionismo, de la monarquía marroquí, entre otros regímenes. Ahí no hay condena. La condena es contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Pero cuando hay que hablar de los crímenes del imperio, ahí calla Kast, indudablemente, pero calla también Boric. Y cambia ese centro político. Y calla también esa izquierda revisionista. Aquí también, en esta elección, creo que hay que desechar un elemento importante. Aquí no se ha puesto fin al modelo neoliberal o a la influencia del pinochetismo, que se va a enmascarar, pero no va a desaparecer. Es también una elección que creo va a tener positivamente una influencia en la región, en Latinoamérica, en el sentido que toda derrota de la ultraderecha es un camino positivo. Influencia en la región, pero no creo que signifique un camino modelo en materia de avanzar hacia el fin de todas las desigualdades a las cuales hay que ponerle fin. Y eso puede significar, inevitablemente, en mi percepción, un futuro de decepción, de defraudar a esa población que votó por el candidato Boric, frente a los anhelos, los sueños, los deseos de una población que exige cambios medulares, transformadores y no meramente maquillaje. En ese plano temo que la política de acuerdos y consensos es la que se va a imponer. Y allí el disenso no va a servir si eso no va acompañado del apoyo de la fuerza social, movilizadora, disruptiva, para romper con esas cadenas que han prostituido la política nacional en estos 31 años. No se puede seguir con la política de los consensos si lo que tú quieres es transformar medularmente el país.
Surgen incógnitas, interrogantes legítimas que se van a imponer con fuerza a partir del 11 de marzo del 2022, cuando asuma la presidencia el mandatario electo Gabriel Boric Font. ¿Será posible cumplir las ofertas de campaña? Por ejemplo, establecer la pensión mínima en los 250.000 pesos, equivalente a más o menos $310, como piso para los pensionados. ¿Será una realidad la promesa de los 500.000 pesos de salario mínimo, que equivalen a $600 más o menos, que debe incluir a trabajadores públicos y privados, donde estos últimos tienen un salario mínimo actual de 337.000 pesos, $410 equivalentes? ¿Tendrá cabida la idea de una república plurinacional con protección efectiva al medio ambiente, donde el derecho al agua sea garantizado y no sea propiedad de unos pocos, donde se gobierne, como dice Boric en su discurso del triunfo, se va a gobernar con el pueblo? ¿Qué significa gobernar con el pueblo? Significa avanzar, por ejemplo, en establecer referéndums revocatorios si no se cumplen las promesas, incluyendo las presidenciales, las comunales, las parlamentarias. ¿Será efectivo esto de la salud y educación gratis? ¿Serán posibles de establecer en toda su amplitud, en un camino que ya iniciaron los gobiernos de la nueva mayoría y la concertación? Y me hago estas preguntas porque el gobierno que va a ocupar la moneda a partir de marzo del año 2022 deberá lidiar con una derecha que no está muerta, está golpeada, pero su herida no es mortal. Sigue vivita y coleando, y bien sabemos que los animales heridos suelen ser más fieros que aquellos en toda su capacidad. Una derecha que va a tener presencia equilibrada en la Cámara Alta y en la Cámara de Diputados. Y eso implica que no se podrá avanzar en leyes que no tengan consenso de las partes en disputa. Una derecha que no se va a dejar avasallar, que va a establecer la necesidad de acuerdos si quieren contar con sus votos. Recordemos además que la Convención Constitucional está en pleno trabajo, sin resultados visibles en el plano del articulado, ¿no?, en el escrito que tendrá la nueva Constitución, que no sabemos cómo será, qué va a salir de ese trabajo. Si va a establecer una república parlamentaria, si va a declarar el carácter plurinacional del país, si va a garantizar el derecho a la salud, a la educación, un medio ambiente libre, el derecho al agua, entre otros puntos, que va a determinar la propiedad sobre nuestros recursos naturales, si va a determinar y a definirse como un país, Chile, contrario a todas formas de opresión de un país sobre otro. Hay interrogantes políticas, económicas, sociales, culturales, de defensa de los derechos de los pueblos originarios, de relaciones con nuestros vecinos. ¿Cómo va a ser la relación con Perú, con Bolivia, con Argentina? ¿Cómo va a ser la relación con los organismos multilaterales? ¿Qué va a pasar con los acuerdos económicos transnacionales, los acuerdos firmados con China, con la Unión Europea, el acuerdo del Pacífico? ¿Qué va a pasar con los acuerdos de integración regional? ¿Cómo va a ser nuestra relación con Cuba, Venezuela y Nicaragua, tan vilipendiada, no solo por este candidato triunfador, sino que lógicamente por toda la derecha? ¿Qué va a pasar con la propiedad de los medios? ¿Va a tener este gobierno que asuma en marzo del año 2022 una política de favorecer a los medios independientes, de favorecer a las radios comunitarias, a la televisión digital, de establecer una política donde la manipulación y la desinformación no sean una constante? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista de los derechos laborales? ¿Qué va a pasar con las universidades públicas? Públicas entre comillas, porque bien sabemos que gran parte de ellas deben autofinanciarse. ¿Qué va a pasar con la educación pública? ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a pasar con el rumbo económico del país en la relación con los gremios empresariales? Todas estas incógnitas se presentan indudablemente porque este es un gobierno Nobel. Nobel en el sentido etario, indudablemente, son dirigentes jóvenes, sin mayor experiencia en las lides de disputa con el empresariado, en la política de altura, como le llaman, ¿no?, en las lides internacionales. Han sido dirigentes de federaciones estudiantiles, diputados algunos, han tenido alguna experiencia en municipalidades,
pero no han tenido una experiencia internacional de discutir, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Club de París, como en Mercosur. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál será el resultado? Hay incógnitas que se presentan indudablemente, dentro de los cuales yo destacaría que indudablemente es un triunfo positivo. Se ha triunfado sobre la ultraderecha, se ha triunfado contra los representantes del pinochetismo, se ha triunfado contra aquellos que indudablemente están contra la migración, están contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua en forma ostensible, en forma evidente. Lo que esperamos es que así como este gobierno se declara, este nuevo gobierno se declara como un gobierno de izquierda, donde dentro de su coalición hay partidos que tienen una visión de izquierda distinta a estos partidos más jóvenes, se imponga un criterio donde Latinoamérica sea el centro también, donde las relaciones vecinales con Perú, con Bolivia, con Argentina se afiancen, donde logremos superar las diferencias territoriales, las diferencias de límite, estas disputas que dividen a los pueblos, pero que también seamos capaces de entender que Cuba, Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, necesitan nuestra ayuda, no nuestro ataque. Necesita que se terminen las sanciones, embargos y bloqueos que impone Estados Unidos. Necesitamos un gobierno que sea capaz de establecer claramente una diferencia entre aquellos regímenes violadores de los derechos humanos, claramente violadores de los derechos humanos, violadores de los derechos de los pueblos, que ocupan y colonizan a pueblos, como es el caso del Reino de Marruecos, que tiene excelentes relaciones con el empresariado chileno y con políticos chilenos, pero que ocupa y coloniza la República Árabe Saharaui Democrática, el Sáhara Occidental, desde el año 1975 a la fecha, asesinando, torturando, deteniendo al pueblo saharaui, impidiendo que retornen a su territorio centenares de miles de ciudadanos que viven en campamentos refugiados en el desierto del Sáhara. Que haya una postura clara con respecto a Palestina, condena clara, evidente, concreta y fuerte contra el régimen sionista por su ocupación y colonización de Palestina desde el año 1948 a la fecha. Basta de andar ciñéndose siempre a los mandatos, a las orientaciones que establece este régimen criminal y que tiene fuerte influencia en la política chilena. Claridad al respecto. Chile debe estar con los pueblos oprimidos, Chile debe estar por la lucha de esos pueblos por su autodeterminación. Chile debe condenar a Marruecos, a este régimen israelí, Arabia Saudí, que agrede desde el año 2015 a Yemen, generando centenares de miles de muertos y heridos. Esas son políticas claras. Mientras esa política exterior no sea clara, concreta, definida, indudablemente va a haber una profunda decepción en el plano de la población frente a sus derechos, a sus anhelos, a sus objetivos y sus sueños, pero también una profunda decepción porque vamos a seguir ceñidos, sujetos, sometidos a las políticas que emanan más bien de Washington y la Unión Europea y no una política independiente, soberana, que esté por la autodeterminación de los pueblos. Esos elementos son centrales. Incógnitas, por supuesto, y por supuesto, se van a ir definiendo a partir del 11 de marzo del año 2022 y desde mi parte, desde esta trinchera, desde este comentario, desde este portal Segundo Paso Conosur, voy a hacer un seguimiento permanente, va a ser un observatorio del cumplimiento de las promesas efectuadas por el mandatario electo. Creo que es una forma sana de ir viendo si se cumple aquello que se promete o simplemente nos manejamos por el oportunismo político disfrazado de pragmatismo. Buena suerte, éxito al nuevo mandatario electo en Chile, el señor Gabriel Boric Font, pero también mirada crítica, análisis y exigencia. No hay otra manera de exigirle a los gobernantes que cumplan aquello que prometen. Amigos, amigas, un gran abrazo y nos encontramos en un próximo comentario aquí en Segundo Paso Conosur.